¿Qué tal, jóvenes? Es un gusto saludarles y continuar con el desarrollo de nuestra clase. En esta oportunidad vamos a iniciar el tema de movimiento circular uniforme. Eh, y pues existe el circular uniforme y el circular uniformemente variado. Nosotros vamos a estudiar la parte solo uniforme. Entonces, como la palabra lo dice, este es un movimiento circular. Les voy a colocar aquí una pequeña ilustración. Nosotros empezamos estudiando, perdón chicos, vamos a borrar. Empezamos estudiando un movimiento lineal. Luego seguimos estudiando el movimiento lineal, pero ya era un movimiento que tenía aumentos, ¿sí? Aumentos de velocidades o disminuciones. Seguido de eso, pues estudiamos ya movimiento de orden parabólico. Es el tema que acabamos de terminar. Y ahora, chicos, vamos a toparnos con un movimiento, como lo dice la palabra, circular, ¿sí? Un movimiento de orden circular. Y miren cómo se va relacionando esto. En el primer movimiento que estudiamos, nosotros lo definimos como MRU. Luego trabajamos el MRUV, ¿sí? Aquí podríamos mencionar caída libre, tiro vertical y los problemas lineales. Cuando llegamos al movimiento parabólico, aquí ya nos topamos nosotros con estas cuestiones. Entonces, el tiro parabólico era una combinación de MRU y el MRUV. Ahí teníamos que analizar los dos movimientos. Ahora vamos a estudiar el famoso movimiento circular uniforme. Y aunque ustedes no lo crean, chicos, aquí también vamos a tener existe la relación, porque aquí podríamos hablar de un MRUV también. En sí sería movimiento circular uniformemente variado. Aquí ya no es rectilíneo, porque esto ya no es rectilíneo, esto ya es de forma circular. Pero el MCU es similar en ecuaciones al MRUV. O sea que tienen mucha igualdad. Pero vamos, como les digo, vamos a estudiar la parte más flexible, la parte más dócil del MCU. Y esa parte más flexible, la parte más dócil, pues vamos a ver. Nosotros tenemos una partícula que empieza a girar, y entonces cuando está girando va a generar un punto central, y a cualquier dirección. Creo que no está tan centrado. Bien, ahí está más o menos centrado. Ustedes lo pueden hacer centrado en su casa. Entonces, por fuerza, jóvenes, cuando una partícula gira, se genera un punto central, un punto cero, un punto origen, y también se genera lo que conocemos como radio, ¿sí? El radio va a ser de la orilla de nuestra circunferencia al punto central, esa distancia que vamos a tener. Pero recuerden que la partícula va a girar, ya sea para este lado, en sentido antihorario, o para este otro lado. Esto pues
la verdad no importa mucho en este momento. Gire para donde gire, eso no tiene mayor relevancia. Creo que mejor lo vamos a colocar de este lado. Miren, la partícula puede girar, vamos a ver, para este lado, o veamos, o puede girar para este lado también. La partícula va a girar para donde no es donde se le dé la regalada gana, sino para donde se estén aplicando las fuerzas y los elementos necesarios. Se va a mover la partícula. Entonces, además de eso, cuando una partícula empieza a girar para cualquiera de sus lados, también se genera unos componentes de velocidad. Vamos a estudiar dos tipos de velocidades. Una que va a ir en línea y otra que va a ir en forma circular. Entonces, a la velocidad que va en línea, porque cuando ustedes mueven una partícula o mueven un objeto, si colocan algo en la orilla, el objeto va a salir disparado hacia afuera. Entonces, a este componente nosotros le llamamos velocidad tangencial, ¿sí? Y si es interno, si es la que está dando vueltas, le vamos a llamar velocidad angular. Yo después voy a colocar el nombre de cada una de estas variables, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos nosotros ya dos valores, dos tipos de velocidades, digamos. Una que va siempre en toda la orilla, jóvenes. En toda la orilla va a existir la velocidad tangencial, siempre. Y la velocidad angular es la que va a estar girando prácticamente, la que se va a generar en cualquier punto de su radio. ¿Sí? Estamos claros con eso. Adicional, también conocemos, yo creo que ya muchos lo han escuchado. Bueno, lo hemos escuchado, pero no lo hemos analizado al 100%. Algo que se llama, aceleración centrípeta. La aceleración que se va a generar conforme nos vayamos acercando más a su centro, ¿sí? Mientras más cercano estemos, se va a generar una aceleración mayor. Entonces tenemos tres componentes: velocidad tangencial, velocidad angular y aceleración centrípeta. ¿Y eso cuándo se da? Cuando estamos hablando de un movimiento circular uniforme. Por ejemplo, las llantas de un auto generan todos estos componentes: una tangencial, una angular y una centrípeta. ¿Lo van a generar? Claro que sí, lo van a generar. Y no hay que olvidar, jóvenes, este elemento muy importante. Aquí vamos a tener un elemento que va a ser nuestro ángulo o nuestro desplazamiento. Si fuera lineal, fuera nuestro desplazamiento, ¿verdad? Muy bien. Ahora, cuando hablamos del MCU, cuando hablamos del MCU, hay elementos básicos que sí tenemos que reconocer, y hay uno que se llama periodo. Periodo. Vamos a escribirlo: número 1. Periodo. Y esto pues tiene una fórmula, tiene una ecuación. Veamos, es 2pi dividido la velocidad angular. Miren, aquí ya estamos manejando un poquito más de unidades. ¿Y esto cómo se va a medir? Aquí vamos a colocar, se va a medir por lo general, jóvenes, en segundos, ¿sí? O sea que cuando hablamos de periodo estamos hablando de algo que tiene que ver con el tiempo. Ahora usted se va a preguntar: profe, ¿pero qué es esto del periodo? Bueno, ahorita se los voy a indicar mejor.
Veamos. Bueno, adicional a eso, chicos, les comento que también tenemos otra fórmula para calcular su periodo, que sería una t minúscula dividido en. Y de igual manera, esto se va a calcular en segundos. Vamos a ver. Permítame un momentito, solo quiero buscar. Aquí está. Bien. Muy bien, entonces el periodo que va a ser en sí, bueno, vamos a ver si lo escribimos por aquí. Tiempo, el periodo es un tiempo. Tiempo en que la partícula da una... Es el tiempo en que la partícula da una vuelta. ¿Sí? Que no se nos vaya a olvidar ese detallito, por favor. El tiempo que la partícula, en que la partícula da una vuelta. Por eso es que se mide en segundos. Nuestro segundo dato a analizar se llama frecuencia. Y la frecuencia pues se identifica con una F minúscula. Y veamos, esta es bien sencilla porque se calcula de esta manera. Ahora, ¿en qué vamos a medir la frecuencia? Ahorita viene un dato que ustedes conocen bastante. Veamos, la frecuencia se va a medir en... Muy bien, entonces como les decía, la frecuencia la vamos a medir. Lo voy a escribir aquí en hercios. Veamos, hercios o Hz o hercios, megahercios, ¿verdad? ¿Recuerdan algo así? Y si no se nos hace muy familiar esto, pues recordemos un dato muy interesante: las famosas RPM. ¿Y esto cómo lo entendemos? Revoluciones por minuto. ¿Sí? Ahora, la frecuencia en sí, ¿qué sería entonces? Entonces la frecuencia es el número de vueltas que la partícula da veamos, puede ser en un segundo, en un minuto. Aquí sería revoluciones por minuto, ¿verdad? Pero vamos a colocar en la unidad de tiempo. Ahí tendríamos. Entonces, si hablamos de periodo, estamos hablando del tiempo. Y si hablamos de frecuencia, estamos hablando de las vueltas. Y para calcular la frecuencia, pues también tenemos esta otra ecuación, n dividido t. Ya les comenté que después yo les voy a colocar qué significa la n, qué significa la t. Ya tenemos estas dos ecuaciones. Tenemos unas ecuaciones más. Vamos a borrar este diagrama. Espero de que hayan copiado esto, chicos, porque sí es importante que lo puedan tener en su cuaderno, por favor. Veamos. Yo creo que esto ya no nos va a servir también. Igual, ya les dije, eso espero yo que lo puedan tener ustedes en su cuaderno.
Muy bien, 1, 2, número 3. La ecuación número 3 sería nuestra ecuación de velocidad tangencial. Y esta ecuación, ¿cómo es que nosotros la podríamos expresar? Bueno, frecuencia, periodo, vamos a ver. Velocidad tangencial o lineal, así se le llama muchas veces. La velocidad tangencial, jóvenes, la vamos a calcular. La ecuación la voy a colocar aquí abajo. Veamos, velocidad tangencial 2pi por el radio, eso dividido el periodo. Y ahí tenemos nuestra velocidad tangencial. O ustedes también pueden usar velocidad tangencial es igual a 2pi. Veamos, 2pi por el radio por la frecuencia. ¿Sí? Tenemos dos ecuaciones para calcular la velocidad tangencial. Y si hablásemos nosotros, veamos, de velocidad angular, aquí nos hizo falta algo, ¿verdad? Ahorita se los voy a explicar. Entonces, si hablamos de velocidad tangencial, jóvenes, ¿en qué se va a medir? Bueno, esto se mide en metros por segundos, ¿sí? Lo más general es ver los metros por segundos, kilómetros por hora, en ese orden. Ahora, si hablamos de la velocidad angular, que ya saben ustedes que es nuestra W, entonces la angular se calcularía de esta forma: 2pi dividido nuestro periodo, o la angular 2, perdón, ahí el 2 no me salió muy bien, ahí está, 2pi por mi famosa frecuencia. También, chicos, miren, del angular pues tenemos varias opciones. Otra opción del angular podría ser velocidad tangencial dividido el radio. ¿Y en qué se va a medir estas ecuaciones? Aquí mucho ojo, todas estas ecuaciones se van a medir, veamos, en radianes por segundos. Disculpen, no se escribe 6, solo se escribe la S, radianes por segundos. Miren la diferencia con la tangencial, aquí es metros por segundo y en angular es radianes por segundo. ¿Por qué radianes? Porque estamos girando, ¿sí? Está dando giros nuestra partícula, ya no está en forma lineal. Para terminar, bueno, veamos, vamos a hablar de la aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, veamos, aquí está. Esta sería nuestra quinta ecuación. Todo esto lo vamos a desarrollar poco a poco, chicos. No lo vamos a ver todo de lleno. Solo me interesa que tengan sus ecuaciones. Entonces, perdón, es aceleración, no velocidad. Aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta, pues su ecuación es la siguiente: es la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. ¿Y en qué se va a medir? Se van a preguntar ustedes. Se mide en metros por segundos al cuadrado. También existe aceleración angular, claro que existe, pero no la vamos a trabajar, así como velocidad angular, ¿verdad? Solo aceleración centrípeta. De este lado, chicos, les voy a colocar qué significan las variables. Por ejemplo,
la N minúscula, la T minúscula, la R minúscula. A veces vamos a encontrarnos con fórmulas que dicen rad. Miren, ahorita les voy a explicar qué significa eso también. Con rad. Bueno, periodo ya saben que es la T, frecuencia es la F, BT es la velocidad tangencial, W es la angular y AC es aceleración centrípeta. Entonces la N minúscula es número de vueltas. La T minúscula es el tiempo de giro. La R minúscula es radio, que no se nos vaya a olvidar. Radio, ¿verdad? No rad. Veamos radio. Y la rad, cuando vean rad, significa radianes. Ahí tendríamos esos datos muy importantes. Muy bien, chicos, ¿qué quiero yo que hagan con esto? Que lo estudien, que puedan hacer su formulario y lo tengan disponible para nuestras clases que vamos a tener en Meet y todos los ejercicios que vayamos a realizar. Muchas gracias por su tiempo, jóvenes.